¿Cuáles son las reformas tributarias? Hablemoslo con un gran especialista, Sebastián Domínguez, tributarista. Sebastián, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, Sebastián, siempre se habla, ¿no? De que para que esto funcione, este esquema de déficit cero, con un tipo de cambio controlado, necesito indefectiblemente cambiar la parte tributaria, los impuestos. Pero el punto es, ¿cómo voy a reemplazar la recaudación? Porque en teoría es muy interesante que más paguen menos, pero el punto es si más van a pagar o van a pagar menos lo que ya pagan. La realidad es que hoy en Argentina, 2025, hay 155 tributos, ¿no? A nivel ¿Mm? total, entre nación, provincias y municipios. Esos son impuestos, tasas y contribuciones. Lo que hay que hacer es simplificar el sistema tributario, eliminar impuestos distorsivos que afectan a la economía, afectan a las empresas y bajar impuestos y en el mediano plazo se debería recaudar incluso más de lo que hoy se recauda. Esa reformulación del sistema tributario debe ir en conjunto con una reforma también del régimen laboral. Por eso se está hablando de esas dos juntas. Y también incluso debería realizarse ahora la reforma previsional. Pero como para esa reforma previsional se va a necesitar un mayor consenso, el gobierno la deja para una reforma de tercera generación, básicamente. O sea que ahora se encargaría de la reforma tributaria, la reforma laboral y la aprobación de la ley de presupuesto. Es un desafío porque la reforma debería ser técnicamente una reforma integral que abarque no solo a la nación, sino también a las provincias y los municipios, porque hoy por hoy el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto muy distorsivo, tiene efecto acumulación, debería ir tendiéndose a su eliminación, a la disminución de las alícuotas, y también tenemos un problema con las tasas municipales, que en muchas ocasiones son inconstitucionales porque el municipio directamente o no presta un servicio por la tasa que cobra o cobra un valor que es muchísimo más alto que el costo de prestar el servicio. Ahora, Entonces, yo lo entiendo, todo lo que plantea como un experimento que puede servir en cualquier país del mundo, digo, si se puede aplicar en la Argentina. ¿Por qué? Hablamos de tasas municipales, si la coparticipación o lo que se está hablando de partidas a las provincias que la necesitan no las reciben, tienen indefectiblemente que buscar un impuesto para buscar que el Estado no se siga achicando. Porque cuando el Estado se sigue achicando, también tenés cero obra. Hoy, Sebastián, tenés cero obra en la Argentina. Antes se medía un gobierno por lo que hacía y ahora por lo que no hace. Por eso digo, este relato que tiene que ver con bajar impuestos, las cargas tributarias, las cargas laborales y jubilarse a los 70 años progresivamente, digo, ¿es un experimento o está comprobado en algún lugar que esto puede servir con un 40% de economía informal en la Argentina? bueno, esto fue lo que se debatió en estas elecciones de medio término y el gobierno recibió un apoyo por el cual el gobierno con otros partidos, porque solo no va a poder, pero con otros partidos va a hacer alianzas con el objetivo de que se aprueben estas reformas que son las que planteó. Es decir, no es que esto es algo que no se habló, es algo que el gobierno desde cero lo planteó Ujú. y tuvo un apoyo para hacerlo, Es por lo cual interesante. el debate, Es interesante lo que el debate planteás. de, Porque yo te preguntaría, ¿vos por eso, estás seguro que la gente que votó está votando semejante reforma tributaria y laboral? ¿Entiende de lo que se está hablando o no? a ver, yo no puedo hablar por el total de la población que votó. Ahora, si el gobierno planteó un proyecto y recibió el apoyo, no podríamos decir que la gente no sabe lo que votó. Es decir, votó apoyándolo en definitiva. Si no hubiera tenido que votar en blanco, hubiera tenido que votar a otro partido. Después empieza el tema de si votó por miedo o no votó por miedo, pero Ujú. eso por volver atrás o no volver atrás. El gobierno fue claro en que digamos, va hacia otro lado y recibió el apoyo, por lo cual no podemos, yo creo a mi criterio, no podemos ponernos a dudar de cuál fue la intención si es que obtuvo los votos. A partir de obtener los votos,
si logra el consenso en el Congreso, que parecería que lo va a lograr, porque otras fuerzas políticas también tienen ideas del cambio, digamos, de no entrar en déficit fiscal, de mantener el superávit, de bajar impuestos, de simplificar la actividad productiva, facilitar la actividad productiva, generar empleo, con este esquema que marcó el camino el gobierno. Entonces, yo creo que ahora el debate pasa a ser, bueno, ¿cómo reformar? ¿Cómo eliminar el impuesto al cheque? ¿En qué plazos? Pensemos que Brasil hizo una reforma tributaria que se va a aplicar del 2026 al 2033. O sea, se toman 6 años para implementar el cambio. ¿Por qué? Porque eliminar un impuesto genera automáticamente una baja recaudación. En el mediano plazo debería aumentar la recaudación por otros impuestos, por otras mejoras, pero provoca un bache. Entonces ahora el debate va a ser, una vez que el gobierno la presente, es cómo instrumentar esa baja. No se puede bajar todo junto, no se puede eliminar el impuesto al cheque, eliminar las retenciones a las exportaciones, bajar ingresos brutos y también tasas municipales, todo junto. Porque por más que el Estado dejó de hacer obra pública, como bien vos decís, el Estado Nacional, si elimina todo junto, va a entrar en déficit fiscal. Entonces, va a haber que analizar la letra chica de la reforma, cómo es el gobierno, cómo la quiere implementar y qué acuerdos puede llegar a tener con las otras fuerzas en el Congreso y ver cómo acuerda con provincias y municipios. En realidad, no va a hablar con municipios, va a hablar con las provincias y las provincias tendrán que consensuar con los municipios. Es todo un desafío. Vamos a ver cómo se desenvuelve el tema. La única pregunta que tengo es si hay una baja en la recaudación, como bien vos lo marcás, y llamamos bache a quien está pagando menos impuestos y por ende le está quedando mayor poder adquisitivo, ese bache, ¿con qué lo va a suplir el gobierno? Porque para dar una partida presupuestaria pregunta de dónde sale, pero cuando tenga menos recursos el Estado, ¿qué va a seguir haciendo? ¿Recortando aún más el Estado? Primero que el gobierno ha planteado que quiere seguir recortando y que el Estado funcione al mínimo indispensable. Eso es un debate que habrá que ver hasta qué punto se puede llegar, pero es el planteo que ha hecho el gobierno desde el origen, ¿no? Entonces ha ido haciendo cambios. La experiencia que tenemos desde que asumió hasta ahora es que fue bajando impuestos, muchas veces fue eliminando regímenes de retención y percepción, por ejemplo, que eso, si bien no es una baja de impuestos no coincido, directa, no coincido, algo... Sebastián, porque ha subido el impuesto país, después lo ha sacado retenciones temporarias y después las volvió a poner en su totalidad. No coincido que haya una baja, como dicen, de impuestos, porque el top 10 de la Argentina recaudatoria no lo podés tocar porque es parte de la base. Ahora, que puedas eliminar de los 155, 80, 100 impuestos, no lo dudo, pero esa es una decisión mucho más fácil que tocar la recaudación, ingresos brutos, las provincias. Me parece que es un problema mucho más complejo que una reforma tributaria y buscar un experimento en la Argentina donde la situación, me parece a mí, va a cambiar y mucho para los que menos tienen, porque la recaudación también es parte de eso. Mira, Santiago, respecto al impuesto país, el impuesto país hoy no lo tenemos vigente. Toda la historia de la Argentina es que todos los impuestos transitorios se han convertido en definitivos a partir de las prórrogas. Entonces, el gobierno es cierto que aumentó el impuesto país, pero lo aumentó justamente para no tener déficit fiscal, porque si no, no era posible el esquema económico de no tener déficit y el Estado no tenía acceso a tomar préstamos y tenía todo un proceso complejo de reconversión. Entonces, fíjate que hoy no tenemos impuesto país. Entonces no podemos decir que el gobierno no bajó el impuesto país. No propuso la prórroga, que lo podía haber propuesto como lo propusieron todos los gobiernos en toda la historia con los impuestos transitorios. Entonces, ese impuesto que era muy negativo para la actividad económica, digamos, ya no está más. Después, respecto a que las retenciones a las exportaciones que hoy tenemos son menores al momento en que asumió el gobierno, entonces tampoco podemos decir que no lo bajó. Que en algún momento lo haya bajado a cero, por tiempo determinado, nunca pasó que haya dicho, lo bajo a cero definitivo y después lo volvió a aumentar. No, dijo, lo bajo a cero hasta tal fecha.
se cumplió la fecha, volvió al valor original. Y hoy tenemos una baja, por lo cual hubo idas, digamos, momentos para consolidar digamos, que no haya déficit fiscal, hubo determinadas medidas, pero hoy podemos decir que la presión tributaria es menor que cuando Claro. asumió, ¿sí? Y el objetivo es que con el presupuesto del año que viene, esa presión tributaria a nivel nacional tenga una nueva baja, pero hay que ver cómo acompañan provincias y municipios, porque hoy, por ejemplo, los municipios han empezado a aplicar tasas viales o determinadas tasas donde no prestan ningún servicio o realmente recaudan muchísimo más que el servicio que se presta. Entonces, la nación hace una baja de impuestos y si las provincias o los municipios suben los impuestos, el esquema global no funciona. Por eso es un desafío ver cómo logra la reformulación en los 3 niveles de gobierno. Es un desafío, no es algo fácil, pero es algo que Argentina, digamos, tiene que encarar y debería ir en ese camino hacia el futuro. Sebastián, como siempre, gracias por explicarnos esta situación y vamos a ver qué dice, vamos a leer bien la reforma tributaria para poder entenderla juntos. Gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gran abrazo. Sebastián Domínguez, un gran tributarista que nos cuenta en la pantalla de Canal E lo que viene en la reforma sobre impuestos en la Argentina.